Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la etapa número 4 de la asignatura Psicología Política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta etapa vamos a trabajar sobre métodos y metodologías. Mi nombre es Ingrid Nicole Giraldo, mis compañeras son Valentina Bermúdez López, Adriana Osorio García y Victoria Eugenia Henao. Para la tutora Nancy Milena y somos el grupo 99. En este encuentro vamos a abordar sobre la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales. Bueno, en primer lugar tenemos que este análisis crítico del discurso, según como bien lo va desarrollando Peña en el 2015, lo que busca es que el lenguaje tiende en primer lugar a presentar ciertas ideas como un sentido común, cuando en realidad son formas de poder que se encuentran disfrazadas de normalidad. Por otra parte, tenemos que nos permite analizar cómo los discursos reproducen desigualdades sociales, políticas o laborales. También es indispensable ya que el discurso no solo describe el mundo, sino que también lo produce, ya que permite identificar las huellas de poder en las diferentes narrativas. También tenemos que todo discurso es un campo de disputa. Entonces, unos buscan mantener el orden y otros van a buscar transformarlo. Y por último, nos permite entender cómo se forman las subjetividades políticas, ya que los discursos moldean no solo la opinión pública, sino también cómo las personas se piensan a sí mismas dentro de un mundo social. Doy paso a la siguiente compañera, gracias. Hay que entender entonces que este tipo de análisis ayuda a identificar los elementos ideológicos y políticos que predominan en los discursos sociales porque permite ir más allá de lo que se expresa de manera literal, examinando cómo el lenguaje mantiene y reproduce relaciones de poder, creencias, valores y formas particulares de interpretar la realidad, es decir, no se limita a estudiar lo que se dice, sino que también analiza las intenciones, los efectos sociales y las estructuras simbólicas que le dan soporte al discurso. El análisis crítico del discurso estudia cómo determinadas palabras, expresiones o maneras de narrar la realidad comunican valores políticos e ideológicos que muchas veces quienes la utilizan no reconocen lo reconocen de forma consciente, ¿sí? Por ejemplo, expresiones como gente de bien, quienes aportan o los que se comprometen, ¿sí? Pueden crear fronteras simbólicas que distinguen entre grupos considerados válidos o legítimos y otros que pueden estar catalogados como inferiores o pasivos. Es muy importante identificar relaciones de poder y dominación, ¿sí? Ya que el discurso puede funcionar como herramienta para mantener jerarquías sociales o justificar desigualdades. El análisis crítico del discurso permite identificar quién tiene el poder de hablar, quién define cómo se interpreta la realidad y quiénes quedan fuera de los procesos de decisión. Así se ponen en evidencia los mecanismos simbólicos que mantienen formas de dominación, no solo mediante leyes o instituciones, sino también a través del lenguaje y de las prácticas cotidianas. También este análisis evidencia que aquello que llamamos realidad social no es algo dado por naturaleza ni imparcial, sino el resultado de discursos que se repiten y se fortalecen a lo largo del tiempo. Por último, cuando un grupo habla sobre sí mismo utilizando expresiones como somos una comunidad unida o somos los responsables del cambio, el análisis crítico del discurso analiza cómo ese discurso contribuye a construir una identidad colectiva, quienes son integrados en ella y quienes quedan por fuera, así como los valores que se consideran positivos o negativos dentro de una representación. Muchísimas gracias por la atención prestada. Buenas tardes, compañeras. Voy a dar mi opinión acerca de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos
políticos dominantes de los discursos sociales. El análisis crítico, o como en su sigla ACD, es una perspectiva teórica metodológica que permite comprender cómo el lenguaje participa en la construcción y reproducción de ideologías políticas dominantes dentro de los discursos sociales. Desde esta perspectiva, el lenguaje no es un medio neutral, sino una práctica social que refleja relaciones de poder, desigualdad y control simbólico, donde busca revelar los significados implícitos de las estrategias discursivas y los supuestos naturalizados que sostienen visiones homogénicas del mundo. Uno de los aportes centrales de la ACD es su capacidad para desnaturalizar los discursos que se presentan como objetivos neutrales, metafóricas nominaciones y omisiones. Muestra cómo ciertos grupos dominantes imponen representaciones sociales que convierten en un sentido común estas representaciones que influyen en las perspectivas colectivas y sirven para legitimar determinadas posturas políticas, prácticas institucionales y jerarquías sociales. Esto examina quién habla desde qué lugar de poder y con qué intereses, lo cual permite identificar cómo instituciones como el gobierno, medios de comunicación y organismos internacionales producen discursos y reproducen ideologías dominantes. El análisis de la estrategia de persuasión como la polarización, la apelación a la autoridad y los eufemismos o el encuadre selectivo de eventos permite evidenciar cómo los discursos buscan moldear la opinión pública y justificar determinadas acciones políticas. Además, considero que el contexto es sociohistórico como un elemento fundamental para representar discursos a las relaciones de las prácticas discursivas con su contexto producción, consumo, circulación, y se observa cómo las narrativas homogénicas se mantienen o se transforman según los intereses del poder político vigente. Bueno, esto permite que contribuyan a mostrar las ideologías políticas dominantes porque revela cómo el lenguaje funciona como un instrumento de poder simbólico que naturaliza desigualdades y legitimiza decisiones institucionales y condiciona la forma de que las personas interpretan la realidad social. De este modo se convierte en una herramienta imprescindible para la psicología política, las ciencias sociales y el estudios críticos que buscan comprender las dimensiones ideológicas de la comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, el análisis crítico del discurso nos ayuda a identificar los elementos ideológicos y políticos que circulan en los discursos sociales. Para comenzar, es importante entender que, como plantea Peña 2015, el discurso no es simplemente un conjunto de palabras, sino que es una práctica social cargada de significados, pues cada vez que alguien habla o escribe, transmite ideas, valores y creencias que pueden influir en cómo entendemos la realidad. Desde esta perspectiva, el análisis crítico del discurso se convierte en una herramienta que permite ver aquello que normalmente pasa desapercibido. Por ejemplo, nos ayuda a descubrir cómo ciertos discursos naturalizan formas de poder o desigualdad. Esto se prevé principalmente en las jerarquías como los trabajos y ese tipo de cosas. Pues según Stichart 2010, una muestra clara de esto es analizar pues el mundo laboral, donde expresiones relacionadas con la eficiencia o el compromiso suelen presentarse como neutras, pero en realidad pueden reforzar dinámicas de control o desigualdad laboral. Lo que hace en este caso el análisis crítico del discurso es justamente desarmar esos mensajes para entender quién tiene el poder de definir lo que se considera normal o correcto o deseable pues para ellos. De esta manera nos permite cuestionarnos sobre los discursos dominantes y reconocer las ideologías que se encuentran detrás de ellos.